comenzamos entonces, vamos a estar continuando, ¿verdad?, con lo que estábamos el martes pasado, que era la oración, ¿verdad? Claro, para los hermanos que a lo mejor no estuvieron, ¿cierto?, en la ocasión anterior, les contamos que estamos posicionados, ¿cierto?, en el Sermón del Monte. Estamos en Mateo capítulo 6, ¿ya? Y los versículos que hemos estado compartiendo entre el martes pasado y vamos a continuar el día de hoy, porque no finalizamos, es del 5 al 8. Yo lo voy a leer antes de que recordemos lo que estuvimos viendo un poco, ¿cierto?, el martes pasado, para que continuemos con lo que nos compete el día de hoy. Amén. Bueno, Mateo capítulo 6, del verso 5 al 8 dice así. Bueno, ya por subtítulo, Jesús y la oración. Dice Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Amén. Leída la palabra del Señor, ¿verdad? Viendo, ¿verdad?, los primeros versículos del 5 al 6, que estuvimos viendo el martes pasado, ¿verdad? Y ahora agregamos el 7 y el 8, ¿verdad? Bueno, ese martes pasado estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo Jesús continúa, ¿verdad?, con este cara a cara, con este contraste, ¿verdad?, con la falsa doctrina, se puede decir, la falsa forma de cómo estos fariseos y estos escribas manejaban o enseñaban la justicia, ¿verdad? Cómo oraban, cómo ellos llegaban al pueblo, ¿verdad?, con esta pureza externa también, ¿verdad? Entonces vemos que Jesucristo continúa, ¿verdad?, con este cara a cara, y que va dirigida, ¿verdad?, a los escribas, a los que conocían, ¿verdad?, a los que conocían la Escritura, aquellos que se manejaban, aquellos que eran los doctores en la Escritura, ¿verdad?, para darles una enseñanza. Ellos fueron usados, ¿verdad?, para que Dios, ¿verdad?, levantara, ¿verdad?, ciertas creencias que tenían ellos que estaban errados, ¿verdad? Claro, porque bien como dice Pedro, si bien Jesús contrasta, ¿cierto?, esta enseñanza rabínica, que era la que ellos, ¿cierto?, traspasaban de generación en generación, ¿ya?, y que se iban añadiendo a la Escritura, porque son cosas que no estaban, ¿cierto?, en los mandatos de Dios, pero que ellos en sí la interpretaban y añadían mandamientos de hombre por encima de la palabra de Dios, incluso le daban más importancia que a la palabra de Dios, ¿ya? Entonces vemos en evidencia, lo hemos visto hasta ahora, que Jesús constantemente ha estado haciendo este contraste. Ya vimos, ¿cierto?, con respecto a las limosnas, ¿cierto?, cuando dice que las cosas se hacen en secreto, no queriendo buscar adulación de alguien más, de los hombres, llamar la atención, hacerlo con un motivo errado, ¿ya?, sino que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios, enfocándose únicamente en Dios, ¿cierto? Entonces, como hemos estado viendo, si bien Jesús contrasta esto, de una vez, todo esto abarca mucho más, porque si bien esa era la falsa justicia que ellos mantenían, respaldándose, ¿cierto?, por esta tradición rabínica, esto también había llegado al pueblo, que era enseñado por ellos. Entonces Jesús, al traer esta enseñanza, ellos estaban, por eso es que quedaban maravillados con esto. Decían, nunca hombre alguno ha hablado como él, porque estaba colocando la Escritura realmente donde tenía que estar colocada, le estaba dando la verdadera interpretación, donde ellos limitaban las cosas solamente a lo externo y pensaban que al cumplir ciertos ritos, ciertas cosas, ¿cierto?, estaban bien. Pero Jesús deja claro que no basta, sino que aún Dios quiere llegar a tu corazón. Dios va al motivo detrás de la acción, al motivo detrás de lo que se hace o de lo que se deja de hacer, ¿ya? Eso es lo que hemos estado viendo
a esta hora, ¿cierto? Y ahora enfocado en el tema de la oración, como iniciamos el martes anterior, ¿ya? Donde veíamos que ellos, ¿cierto? El pueblo escogido, enfocándonos en Israel, ellos eran el pueblo escogido, como bien lo digo, ¿ya? Entonces, como pueblo escogido, ellos tenían una relación especial con Dios. Y veíamos, ¿cierto? Que desde, por ejemplo, tomando el Antiguo Testamento, desde el tiempo patriarcal, ellos tenían un tipo de comunicación diferente con Dios, tenían tal cercanía con Dios que incluso habían personajes que hablaban con Dios, ¿ya? Y ellos oían la voz de Dios. Entonces, y después vemos, ¿cierto?, en la Escritura que también se nos dice que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, en Romanos 3:2. Y como ningún otro pueblo, ¿cierto?, tenía este tipo de comunicación tan directa con Dios como ellos lo tenían, obviamente de todos los pueblos ellos tendrían que haber sabido cómo orar, pero no sabían, ¿ya? La forma en que le había sido enseñada estaba equivocada, ¿ya? Entonces, al igual que muchos de los demás aspectos, ¿cierto?, de la vida religiosa, como lo hemos estado viendo hasta hoy, la vida religiosa, ¿cierto?, el tema de la oración había sido corrompida por esta tradición rabínica. Estaba todo corrompido, estaba todo pervertido, había metido la mano ya el hombre, y donde el hombre mete la mano en las cosas de Dios, siempre pasa algo, ¿ya? Entonces, en vez de ellos saber cómo orar, como les decía, porque ellos tenían una relación especial con Dios, eran el pueblo especial de Dios, tenían personajes, ¿cierto?, como Abraham, ¿cierto?, que hablaban con Dios, y después, ¿cierto?, a ellos se les fue entregada la palabra, tendrían que haber sabido, pero había gran confusión. ¿Por qué? Por toda esta mano que se le mete a la palabra, por esta manipulación de hombre, por estas reglas, ¿cierto?, que se vienen a añadir a lo que Dios había dicho. Y en eso estábamos viendo, ¿cierto?, que hay un comentarista, que William Barclay, ¿cierto?, que nos daba una información de algunas cosas que se habían introducido, ¿cierto?, que generaron realmente algún tipo de confusión, y se fue todo llevando para otro lado, aunque quizá inicialmente el motivo fue sincero de que se aprendiera a orar, de que se tuviera un molde, ¿cierto?, que fuera algo, un tiempo para con Dios, pero esto se empezó a distorsionar y se empezó a escapar de las manos. Entonces, él nos decía, ¿cierto?, nos compartía de que en ese entonces la oración se había puesto como un mero ritualismo, ¿ya? Porque habían oraciones prescritas, ¿cierto? Había un molde, un esquema. Entonces, ahí ellos, ¿cierto?, tenían que leerlo netamente. Tenían que leerlo, ¿cierto? Y ya, bueno, con leerlo constantemente, una y otra vez, se lo memorizaban, pero con esto se daba a que fuera solamente algo mecánico. Lo decían por decirlo, ¿ya? Algunos lo decían de esa manera, lo hacían lo más rápido posible para terminar luego, pero no había como algo más allá, ¿ya? Pero veíamos también que eso no quitaba de que ciertas personas utilizaban estas oraciones, ¿cierto?, y estos tiempos de oración para realmente expresar esas palabras como suyas delante de Dios, como tomábamos por ejemplo a Daniel, ¿cierto? También veíamos que otra cosa que se había introducido era que había un límite para la oración, habían tiempos específicos, generalmente eran 3, en la mañana, al mediodía, ¿cierto?, a la tarde, ¿ya? Y bueno, desde el Antiguo Testamento, que vuelvo a reiterar, se viene mostrando eso. Por ejemplo, Daniel se dice que oraba 3 veces al día, pero ahí hay una excepción. Él sí lo hacía para agradar a Dios, para buscar el rostro de Dios, ¿cierto? Pero no pasaba generalmente, ¿ya? También veíamos otro punto ahí, que se tenía tendencia, ¿cierto?, a las largas oraciones, y que ahí se tendía, ¿cierto?, a hacer como un tipo de competencia, a ver quién alargaba más, ¿cierto? Y aparecían las vanas repeticiones, que también se tendían a usar en ese entonces, ¿cierto?, que eran sin sentido, ¿ya? Que era como una competencia que veíamos que se utilizaban adjetivos, ¿cierto?, para referirse a Dios, pero era algo sin sentido, era netamente, hermanos, ¿para qué? Para ser oídos, porque esas 3 veces al día, ¿cierto?, ellos como país, podríamos decirlo, se separaban, estuvieran donde estuvieran, si estaban en la casa de un pariente, se apartaban, si estaban en el trabajo, se apartaban, si iban por la calle y los encontraban en una esquina de la calle, o estaban en la sinagoga, ellos detenían todo para presentarse delante de Dios a orar, ¿ya? Entonces, si bien en un inicio pudo haber sido por un motivo sincero de buscar la presencia de Dios,
para otros personajes esto se tornó como una ocasión para poder presentar una actuación. Por eso el término hipócrita, ¿cierto? Que son personas, ¿cierto?, que aparentan algo, pero realmente no es lo que está en su corazón, ¿ya? Entonces, la peor de todas las anteriores que hemos visto, que la oración se había puesto ritual, de que había oraciones para todo, había un esquema, de que había un límite, por así decirlo, tiempo específico para presentar oración, largas oraciones, repeticiones. La peor de todas es que se utilizaban todas esas para ser visto por los hombres, ¿ya? Era esas 3 veces era la oportunidad para lucirse, por así decirlo, para pronunciar cada palabra meticulosamente, ¿cierto?, delante de los demás, sobre todo aquellos que la usaban, ¿cierto?, en la esquina, en los lugares donde había más afluencia de gente, como en las sinagogas o en avenidas principales, ¿cierto?, que calculaban dónde les podía dar la hora de la oración, calculaban más o menos para poder, justo los pilláis. Pero Jesús sabía que era todo planeado, ¿cierto? Por eso cuando Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿ya? Entonces, ellos oraban de manera hipócrita. ¿Quiénes? Lo que tú decías hace un momento que eran los religiosos, ¿cierto? Claro. Los escribas, los fariseos, ¿cierto? Que solamente buscaban llamar la atención. Obviamente no vamos a generalizar que todos eran, ¿cierto? Que eso es algo un poco porque vemos el contraste del pueblo de Dios. O sea, hablamos de Moisés, hablamos de, no sé, de Abraham, hablamos de Salomón, pero vemos que en cada etapas de cada de estos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Y en el último, que fue de Salomón, vemos cómo el pueblo de Dios se divide, cómo el pueblo de Dios se aleja de su Dios, cómo pasan tantas cosas terribles con el pueblo de Dios, que por poco y el pueblo de Dios, estos hijos de Dios, ¿verdad?, desaparecen, pero por misericordia de Dios se mantuvo un remanente. Pero ahí nosotros, por ejemplo, el primera y la segunda de Reyes, vemos cómo ellos hicieron lo malo, o sea, cómo este pueblo era escogido de Dios, se inclinó hacia lo malo. Pero también hay algo importante porque ¿qué nos queda para nosotros, verdad? Que también muchas veces nos inclinamos a lo malo, muchas veces hacemos, ¿verdad?, lo malo, pero hay Dios con todo esto, que toda esta enseñanza que nos da Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo el hombre, ¿verdad?, es fácil de poder desviarlo de los caminos. Como de repente cuando se pensaba que estaba bien el pueblo, estaba mal. Entonces, venía este pueblo desde Salomón ya, ¿verdad?, como les dije, haciendo lo malo. El pueblo se esparció, ¿verdad?, quedó un remanente, como dice Joana. Viene luego los 400 años de silencio, después vuelve, ¿verdad?, y aparecen estos líderes religiosos, ¿verdad?, trayendo todo este tipo de formas de adoración a Dios y de, se podría decir, de mandatos o de estatutos que eran hechos por ellos mismos y dejaban, como tú decías la otra vez, dejaban bien atrásito la escritura y ponían sus propias leyes. Entonces cuando el hombre, como bien decía Joana, cuando el hombre empieza a alejarse de Dios, empiezan a pasar estas cosas. Porque veíamos que Joana decía, y lo hemos escuchado en la enseñanza, cómo cómo Jesús les habla a ellos diciéndole hipócritas. O sea, diciéndole de frente, por eso yo digo, este es un cara a cara, de frente diciéndoles a ellos lo que son realmente. Cómo ustedes pueden, ¿verdad?, hablar de Dios. Cómo ustedes pueden, ¿verdad?, hacerse pasar por puros cuando no son puros. Cómo ustedes toman la palabra de Dios, cómo ustedes toman este alimento puro y lo contaminan con sus falsas oraciones, con sus falsas limosnas, cómo ustedes ponen su justicia por delante de la justicia de Dios.
Entonces, vamos viendo cómo Dios hace una reprensión dura, pero a la vez está entregando una enseñanza para su pueblo y para el pueblo que iba a venir. Recordemos, ¿cierto?, que el Sermón del Monte, ¿a quién iba enfocado? A los discípulos. A los discípulos. Por eso que dice, y cuando ores no seas como los hipócritas. Le está advirtiendo y le Claro. está enseñando acá. ¿Cuáles son los hipócritas? Los que buscan, ¿cierto?, la adulación. Ustedes no sean así. Eso es lo que Jesús está haciendo acá. Claro, ustedes, claro. Entonces, pero como les digo, es una enseñanza, pero a la vez, ¿verdad?, es una reprensión. Así es. Porque dentro de todos, bueno, siempre que estaba Jesús, estaban estos fariseos, estaban los escribas, estaban aquellos que lo andaban buscando para poder encontrarle algo para poder llevarlo a juicio. Porque esa era la idea de ellos. Así como podemos ver, como hablamos, ¿verdad?, como nos enseñaba, ¿verdad?, en el Salmo, nuestro pastor hace ya unos martes atrás, cuando hablaba, ¿verdad?, sobre ese nuevo pueblo, ¿verdad?, que iba a venir. En ese tiempo todavía ese pueblo, Dios todavía no lo creaba, pero ahora ese pueblo nuevo ya está aquí. Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Aparece ese nuevo, nace ese nuevo pueblo nuevo, y toda esta escritura, toda esta palabra que Dios deja y todas estas enseñanzas, ¿verdad?, son para nosotros. Y cuando Dios dice, no seáis como los hipócritas, o sea, no está hablando a nosotros, eso es directamente hacia No nosotros. seáis como tales. Claro, como tales, nos está dando a nosotros una enseñanza, y dejar un poco de lado, ¿verdad? No, si eso eran Ellos solamente. eran los fariseos, eran los escribas, ¿verdad? Pero no, eso va dirigidamente a nosotros como cristianos, porque como bien decía Joana, Jesús está enseñándoles a sus discípulos. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué nosotros somos delante de Dios? Somos discípulos, somos seguidores. Había gran multitud ahí, como dice al principio, Claro. pero iba enfocado a los suyos. A los suyos. Los súbditos. A los del rey. súbditos. Claro, así, Claro. por eso que cuando yo vengo a la Escritura, y Jesús, por ejemplo, aquí está enseñando, porque en toda la Escritura Jesús nos enseña algo, pero aquí, ¿verdad?, yo tengo que ponerme enfrente porque yo soy su discípulo. Entonces Jesús me está diciendo a mí, me está advirtiendo muchas cosas aquí. Y hay que ser claro, porque Dios quiere que nosotros no hagamos esto. Por eso Él dice, no seáis como los hipócritas, no hagáis como ellos, no estés, ustedes no pueden, ¿verdad?, estar Aparentando, claro. dando limosna, ¿verdad?, como dan los hipócritas. Está dando un ejemplo, ¿verdad? No, ¿para qué? Estoy dando y con la otra mano haciéndome barra. Miren, yo estoy, miren, con una campanita aquí, miren, yo di aquí, yo soy bueno, yo tengo cualquier fe, Yo soy generoso. yo soy generoso. Entonces Dios dice, eso no es así. No es así. Ustedes cuando den, ¿verdad?, den, ¿verdad?, como Dios quiere que demos. Y ese dar, ¿verdad?, y ese dar que nace en nosotros es un nacimiento que pone Dios en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? Eso lo pone Dios en nosotros. Porque si yo me esfuerzo a hacer eso, mejor no hacerlo, porque eso no viene de Dios. Dios pone en el corazón, en mi corazón, va a poner ese dar, ese querer ayudar, ese querer orar. Él lo va a colocar ahí. ¿Por qué? Porque yo anteriormente ya estuve orando. ¿Verdad que decíamos que necesitamos la oración para todo? Y tú te acordáis de nuestra pastora cuando decía que hasta para orar yo necesito a Dios. Dios, ayúdame a orar, ¿verdad? Entonces toda esta enseñanza que Dios me entrega a mí, todo esto que está acá es para mí. Que yo estoy hablando ahora, es para mí. Es para que yo tenga cuidado de ciertas cosas. Porque es fácil que yo me caiga o que me vaya o que me desvíe de mi camino por estas cosas. Y en este mundo hay mucho de esto. Claro, y no enfocarse, como bien decía Pedro, no, es para tal, es para tal, no, es para mí. Es para mí, es sí, personal. Eso es. A nosotros nos está hablando personalmente, no es lo que el Señor le dijo a los fariseos, que de repente nosotros nos comportamos más como ellos que
que más como un discípulo de Cristo. Entonces, por eso de aquí, como dice Pedro, es una advertencia. No seáis así, porque si bien ellos fueron descubiertos por Jesús, Claro. Jesús, a él nadie lo engañaba, él lo descubrió totalmente cuando ellos tenían apariencia de piedad, pero Jesús les dice, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera, ¿cierto? Se muestran muy puros, muy blancos, muy radiantes, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Ustedes solamente hacen las cosas por adulación, ustedes solamente hacen las cosas, ¿cierto? Por vanagloria, ¿cierto? Para poder tener el aplauso de los hombres. Pero ustedes, ¿a quiénes? Los súbditos de su reino, O sea, nosotros ustedes no sean como los hipócritas, no sean como esos actores en escena, porque veíamos, ¿cierto?, que ahí viene la palabra. Eran actores en escena, como es cierto, pero a Dios nadie lo engaña. Entre nosotros podemos decir, oh, qué generoso, oh, el hermano, oh, pero a Dios nadie lo engaña. El que busca adulación, adulación va a tener de recompensa. Pero el que hace las cosas en secreto para agradar a Dios, ese valor fragante para él. Y eso únicamente Dios lo sabe. Bueno, hermano, habiendo hecho ese resumen, ¿cierto?, de lo que hemos estado viendo, ¿cierto?, hasta ahora, en cuanto a estos versículos, ¿cierto?, ya hemos visto, ¿cierto?, que Jesús nos enseña cosas acerca de la oración. Ya hemos visto, lo que vimos anteriormente era la forma incorrecta de hacerlo, Claro. ¿cierto? Por eso es que introducimos, ¿cierto?, estos comentarios que son de MacArthur, ¿ya? Porque era necesario saber por qué Jesús dice, no sean como los hipócritas. ¿Cómo eran los hipócritas? ¿A qué se refiere cuando oran en pie en la sinagoga? ¿Acaso los que oran en pie en la sinagoga, todos los que oran en pie son hipócritas? ¿Acaso los que oran en las calles son hipócritas? No, no tiene nada que ver, ¿cierto? No era malo orar en la sinagoga, no era malo orar en las calles. Lo que era malo era hacerlo para buscar la gloria de los hombres. Lo que era malo era hacerlo para buscar el ser oído por los hombres. Esa es la forma incorrecta. Tener, ¿cierto?, un enfoque incorrecto en buscar, ¿cierto?, que los hombres sean los que me oigan, ¿cierto? Pero, habiendo visto esa forma errónea, ahora Jesús nos enseña la forma correcta de orar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ver la forma correcta de orar, ¿ya? Y el contenido también que tiene que tener la oración, ¿ya? Así que, bueno, para poder entender esto tenemos que tener claro la definición básica de oración. ¿Cuál es la definición básica de oración? Comunión con Dios. Es hablar directamente con Dios. Por lo tanto, si la definición básica de oración es eso, hermano, comunión con Dios y hablar directamente con Dios, si Dios no está involucrado en la oración, solamente es un simulacro de oración. ¿Se va entendiendo? Si Dios no está involucrado, si solamente estoy buscando que los demás me oigan, es un simulacro de oración, no es algo sincero, ¿ya? Y ahora el tema es que no solamente tiene que estar Dios involucrado, sino que tiene que estar centralmente involucrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la oración no es algo que se le ocurrió al hombre, no fue una idea del hombre, sino que es la provisión de Dios para el hombre, ¿ya? No podría haber oración, ¿cierto?, si Dios no se dignara a hablar con nosotros. No fue idea nuestra. De hecho, como el pastor hablaba el día domingo, o sea, él se encargó de toda la forma, hermano, para que se abriera un camino por medio del cual nosotros pudiéramos tener entrada libremente delante del trono de Dios. Lo abrió por medio de Cristo. Él se encargó, fue idea suya, idea de él, que nosotros pudiéramos acercarnos a él. Porque de otro modo nosotros no hubiéramos podido en ninguna manera. Pero él se ocupó de eso. Entonces, ¿cuál es la definición básica de oración? Comunión con Dios. Hablar directamente con Dios. Si Dios no está involucrado, solamente es un simulacro de oración. Nosotros ni siquiera hubiéramos sabido cómo orar si Dios no nos hubiera instruido, ¿cierto? Y de hecho vamos a ver más adelante cómo Jesús da más o menos, le enseña a los discípulos cómo tienen que orar. Porque como les decíamos, con todas estas cosas que se fueron añadiendo, reglas de hombre, límites y cosas así, ya no sabían cómo hacerlo. Cuando Jesús le dice, ustedes no oren de esta forma, esa era la forma que ellos sabían. Entonces, Señor, ¿cómo oramos? Y el Señor les va a enseñar y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces necesitamos de Dios para poder ser instruidos para saber cómo orar, ¿ya? O sea, idea de nosotros no es que, ¿ya? Pero tenemos que aprender de Él. Claro, es que esa es la... Ese es el conocimiento que te entrega Dios cuando tú te das cuenta que,
yo antes decía, oh sí, Señor, ayúdame en esto, ya me está... Pero cuando te introduces y sigues buscando a Dios, te das cuenta que necesitas a Dios hasta incluso para orar. Así es. Es cuando llegas a ese conocimiento... A ese tipo de dependencia, yo lo veo Claro, como creo una que también dependencia es como, claro, conocimiento y una dependencia de Dios. Que claro, Porque- que claro, va ligado, porque Sí. mientras más conocimiento tú tienes de acerca de Dios, más dependiente eres de Dios. Claro, más necesitas ser dependiente de Dios, porque lo buscas más. Porque dices, sí, porque te vas dando cuenta de que si hasta para orar yo tengo que pedirle a Dios para orar. Mira, imagínate, como una traba lengua. Necesito a Dios hasta para eso. O sea, y empiezas para abajo a decir, si es para orar, también necesitaría a Dios para respirar, lo necesitaría para caminar. Entonces empieza uno a ver que yo necesito a Dios y lo necesito de una forma completa en mi vida, para todo. O sea, no solamente para aquellas situaciones difíciles o para aquella situación que a mí sea favorable, ¿me entiendes? O sea, como de repente uno dice, o sea, no estoy diciendo que es malo, pero muchas veces nos acordamos en estas situaciones, cuando estamos en situaciones difíciles o cuando necesitamos algo que, necesito sacarme una nota buena, necesito un trabajo bueno, necesito un aumento de sueldo bueno, necesito, pero hay otras cosas, ¿verdad? Que Dios te va también diciendo, no solamente para eso me necesitas, sino que también me necesitas para orar, me necesitas para que tú mengues y yo crezca, me necesitas porque tienes que amarme, pero tú, en tu condición o tu amor de hombre no sirve, es el amor que yo te voy a entregar a ti. Y tú vas a ver que ese amor es diferente al que tú pensabas. Así cuando yo digo, Señor, yo necesito de ti, necesito amarte como tú quieres que te ame. Estoy diciéndole a Él, ¿verdad? Y me estoy abriendo a Él, diciéndole que yo no lo amo como a Él le gustaría que me amara. Entonces, le estoy entregando a Él esa necesidad que yo quiero. Quiero sentir esa necesidad de que necesito a ti y que necesito amarte como tú quieres, porque yo no siento que te amo. Y muchas veces nosotros en alabanzas, ¿verdad? De repente en cánticos decimos, oh Señor, yo te amo, porque yo te amo, porque yo te amo. Pero son palabras. Y ahí cuando dice... O esa cuando dice, yo te busco. Claro. No lo busco. Claro, y ahí también hay otra necesidad de buscar a Dios, o sea, hasta para pedirle a Dios que yo sea un buscador de Él. Un buscador sincero. Claro, un buscador sincero, que sea de acá, del corazón, ¿verdad? Que yo mi corazón necesite buscar a Dios constantemente. Es que cuando pasan estas cosas, estos milagros, y Dios nos entrega estas bendiciones, porque para mí estas son las bendiciones. Estas son bendiciones. O sea, mucha gente está errada pensando que las bendiciones son tener cosas materiales, ¿verdad? O a lo mejor tener salud, vida, que no es malo, ¿verdad? No es malo, pero no es prioridad para mi vida y mi salud espiritual. Mi relación con Dios, que esa es la que tenemos que cuidar todos como cristianos. Esa relación, esa vida con Dios, ese sentimiento, ¿verdad? De necesidad con Dios constantemente. Esa, para mí, es, ¿verdad? Una necesidad, y Dios me la cubre con su amor, ¿verdad? Que es transformada para mí en bendición. Es una bendición yo poder ser parte del pueblo de Dios. Es una bendición yo ser llamado por Dios como amigo, o como de repente lo vemos en la escritura cuando dice hijitos. Imagínate. Entonces, para mí eso es una bendición, que Dios a mí me diga de esa forma, que me hable de esa forma, yo sabiendo que soy un pecador, yo teniendo el conocimiento, teniendo sabiendo que yo debería haber estado en esa cruz. No Dios, no Jesús,
sabiendo yo esa condición en la que yo necesito, es cuando yo me doy cuenta que sí, realmente necesito a Dios. Entonces Dios dice aquí, habla de la oración. Que muchas veces me voy a adelantar un poco, pero quiero cerrar esto. Muchas veces uno dice, o sea, aquí en la escritura dice, no uséis vanas repeticiones, ¿verdad? A lo mejor las vanas repeticiones pueden ser también, ¿verdad? Este tipo de oración que uno hace, Señor, dame, es que necesito, es que no tengo, es que dame, y puro material, y para el espíritu, y para el corazón, para que Dios me sane, para que Dios me restaure, para que Dios me dé fuerza, para que me dé fuerza en esos momentos cuando yo esté caído ahí, cuando esté débil, Dios me ayude, me levante. Esa oración, tener esa necesidad, ese querer y hacer de venir a orar, eso también es para mí, es una bendición. Y muchas veces, por eso digo, cuando dice, para mí, esas vanas repeticiones, y muchos lo toman porque dicen, no, porque tú repites mucho, Dios esto, Dios aquí. Como Señor, suena como gotera. Como gotera, claro. Yo creo que, o sea, la necesidad del hombre, ¿verdad? Es Dios. Esa necesidad del hombre, ese vacío que tiene todo hombre, porque todo hombre tiene ese vacío, es Dios. Ahí Dios tiene que estar, Dios ahí. Entonces, cuando Dios llena ese vacío, Dios empieza a hacer algo en mí, y ahí yo empiezo a darme cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto necesito de Dios? Cuando primeramente usted cuando recién entró, porque yo a lo mejor algunos nacieron, ¿verdad? En el cristianismo, ¿verdad? Pero muchos de nosotros cuando vinimos a Dios, cuando estuvimos, ¿verdad? En los primeros meses, se puede decir, fue maravilloso. Pero vino un momento en que nos bajó esa intensidad. Vienen las pruebas, pues claro, porque viene las dificultades, ahí cuando somos golpeados es cuando de repente empezamos a tambalear, ¿verdad? A flaquear. ¿Verdad? Y no se trata solamente, hermano, enfocándose en las dificultades y las cosas que no nos gustan, porque de repente en la abundancia es donde también hay... Claro. Porque muchos teniendo también se olvidan de Dios. Por eso digo yo, Dios te da esa sabiduría para poder orar, ¿verdad? Y tú cuando vas a orar, cuando vas delante de Dios, a los pies de Dios, hasta para eso ora. Señor, cuando tenga, por favor, recuérdame que tú eres mi Dios. Recuérdame, porque yo voy a tener a lo mejor un buen pasar, pero se me va a olvidar que tú eres mi Dios. Entonces, hasta, ¿verdad que hasta eso de repente se nos olvida? Y de repente nuestra oración se vuelve tan monótona, hermano, y tan repetitiva. Pero cuando Dios entra a mi corazón, hay mucho por qué orar. Mucho por qué orar. Orar por mi fe, por mi vida. Orar por la fe, por la vida de los que me rodean, y así empieza a crecer esta oración que abarca incluso hasta todo el mundo, a todos aquellos que sufren. Nos lleva a eso. Ya la oración no se vuelve, ¿verdad?, repetitiva, no se vuelve, por eso digo, disculpa, Joana, porque a lo mejor me estoy adelantando, ¿verdad? Pero eso es cuando vives a vanas repeticiones, repites mucho. Mucha gente lo ve, no, es que tú muchas veces dices esto otro, ¿verdad? Y muchas como veces... que le ponen nota a la oración del hermano. Claro, le ponen nota a la oración del hermano. Tú eres mal, tú esto, cuando, tú repites eso. Pero no eso, no. Cuando está en la escritura dice que nosotros no sabemos orar, por eso Jesús dice, les voy a dejar al Consolador, al Paracleto, para que Él les ayude a orar, para que Él les diga, ¿verdad? Y les vaya ahí diciendo y tocando su vida, diciendo, oh, estoy mal, eso no se debe hacer, estás mal, eso no se hace, ¿verdad? Y la forma en la que nosotros vamos aprendiendo a orar es cada vez cuando nos sumergimos en la palabra, porque después de cada porción de la escritura, cuando venimos a ser alumbrados por ella, nos damos cuenta de nuestros errores.
Y es ahí que ya ese error es un motivo para nosotros pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude. Es así como empezamos a aprender a amar. Claro, eso es. Claro, porque... Cuando la Escritura nos descubre. Claro, y cuando la Escritura no... Es que por eso es que la Escritura algo tiene que hacer en mi vida cuando yo veo. Ahí nos damos cuenta de lo que necesitamos. Claro, algo tiene que ¿Qué hacer. necesitamos? Cristo. Siempre nos damos cuenta de eso. Es que como bien decías, y tú siempre repites, otra vez, ¿verdad? De las Escrituras nos acorrala, ¿verdad? Y nos deja ahí, ¿verdad? Y que nuestra mirada siempre es a Cristo. Así es. Entonces, Siempre es a Cristo. así es. Entonces, hermano, lo que Jesús nos está queriendo enseñar acá es algo sencillo, en comparación, ¿cierto?, con esas reglas complicadas, con esas cosas difíciles, ¿cierto?, que la tradición rabínica había introducido y que veíamos, ¿cierto?, ejemplificada en algunas cosas, ¿ya? Jesús nos está diciendo esto acá, y cuando ores, o sea, no nos está diciendo que hay un límite, nos está diciendo que es ilimitado, nos está hablando de una libertad, y tú cuando ores, nos te está diciendo 3 veces al día, nos está Después de la diciendo tercera, después que de la Dios te va a segunda, escuchar solamente una vez en una ocasión, o que en no la tiene, noche. porque a mí una vez, cuando yo estaba recién empezando en esto, me dijeron, no, ¿para qué oras de nuevo si Dios solamente te escucha una sola vez? Y uno cuando recién está empezando, dice, ay, ellos saben más que uno porque llevan más tiempo. Pero cuando uno viene a la Escritura, hermano, se da cuenta que Jesús te dice, ¿y tú cuando ores? Cuando te... Es ilimitado, Dios te va a escuchar en todo momento, Dios está dispuesto ahí para oír un corazón contrito y humillado. Claro. Sus ojos están puestos sobre sus hijos, su oído está presto a nuestras oraciones. Él no nos pone límites para buscarle. Es por eso que Pablo dice a la iglesia de Éfeso, orad en todo tiempo. Miren qué dádiva de Dios, hermano. Entonces, claro, entonces... No hay un tiempo, no hay una oración prescrita, tengo libre forma de yo expresarme delante de Él, ser sincera, derramar mi corazón. No tengo un modelo de oración. Y bueno, y si quiero usar, ¿cierto? Me viene a la mente, el Espíritu me trae ahí una oración, ¿cierto? De los salmos que usaba el salmista. Si en ese momento me siento así, lo puedo expresar con sinceridad, así como lo usaban, ¿cierto? Pablo, como lo usaba. Claro. Sí. Entonces, Dios no nos pone un tiempo establecido, Dios no nos pone una oración prescrita. Tengo libertad para acercarme en todo momento y expresarle lo que yo tenga en mi corazón en todo momento, conforme a lo que esté viviendo, a lo que pueda venir en el futuro, todos mis miedos, mis temores, mis necesidades, puedo venir delante de Él, ¿cierto? Y de hecho cuando Jesús dice acá, en el 6, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento. O sea, no se está refiriendo a una pieza en particular, sino que, bueno, cuando habla del aposento se refiere a cualquier cuarto pequeño, una cámara, hermano, o algún lugar de donde se guardan cosas, un almacenaje, ¿cierto? Porque esos cuartos eran a menudo secretos. Claro. Y se usaban para almacenar, guardar cosas valiosas, ¿cierto? A fin de que quedaran bien protegidos. Lo que Jesús nos está queriendo decir acá es que tenemos que ir al lugar más privado que encontremos, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener esa intimidad con Dios. Si Así tenemos es. ese lugar, busquémoslo, para que no tengamos ningún tipo de impedimento, ¿cierto? Porque como ya hemos visto, ¿cierto? Y vimos el martes anterior, Jesús aquí no está prohibiendo la oración en público, ¿ya? Eso tiene que quedar bien claro acá. Jesús no está diciendo está prohibido orar en público, tienen que todos irse a orar a un lugar secreto. No. Jesús no está hablando de eso, hermano. El propósito principal de Jesús no tiene que ver con el lugar, sino tiene que ver con la actitud. Claro. ¿Ya? Porque Él lo que nos está diciendo acá, si es necesario, hermano, vaya al lugar más apartado si es necesario, busque el lugar más privado que usted pueda encontrar, a fin de no ser tentado a aparentar. Por eso dice, no seáis como los hipócritas. Claro. Busca un lugar, si está haciendo, porque conoce nuestro corazón, sabe que somos dados a otras cosas, que somos fáciles, como bien decía Sí. Pedro, de desviarnos. Así somos nosotros. Entonces Jesús dice, si estás antes de ser tentado a eso, a aparentar, a ser un hipócrita, ¿cierto? Busca un lugar secreto. No permitas que haya lugar para eso. Anda allá y cierra la puerta, y tú y el Padre. Y no solamente, hermano, quiero que usted piense que es un cuarto, un lugar donde yo pueda y me vaya. No, porque ¿de qué me sirve a mí ir a encerrarme a un lugar, encontrar el lugar más alejado para apartarme para Dios, si mi mente y mi corazón no están apartados del mundo? Claro. Entonces aquí lo que Jesús nos está diciendo es que cerremos no solamente las puertas enfocándonos, ¿cierto?, en un lugar físico,
sino que también cerrar todas las cosas que estén perturbando nuestra mente, perturbando nuestro corazón, para que estemos totalmente, ¿dónde? Enfocados en Dios. Así es. Y conversemos sinceramente con Él. Y ahí se cumple lo que dice Dios en Efesios, que somos templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. O sea, ahí, ¿verdad?, cuando usted está orando, está haciendo templo, porque está guardado. Claro, es guardarse, no solamente físicamente, sino que incluso de usted mismo, hermano. O sea, Jesús lo que nos está diciendo acá es que haga todo lo que tenga que hacer para alejar la atención de usted, ¿cierto? Porque nuestro corazón es perverso, es torcido, el Señor está trabajando con él, por eso nos está dando esta advertencia, para que la atención no esté en nosotros, no esté en los demás, buscar palabras para que los hermanos vean, no se trata de eso, no. Y de cualquier otra cosa, no estar concentrado en nada de eso, que todas esas cosas queden fuera, aunque haya gente alrededor, que nada de eso me perturbe ese momento que yo tenga de intimidad con Él, de que solamente mi mente y mi corazón esté centrado en Él. Eso ya es un motivo de oración. Señor, ayúdame, aunque yo esté orando en la iglesia, me dé la bendición de orar ahí, en medio de la multitud, ayúdame a estar solamente enfocado en Ti y que mi corazón se abra sinceramente a Ti y guárdame de caer. Es lo que Jesús nos está diciendo acá, en aparentar. En la hipocresía. No, antes de todo eso tenemos que rogar al Señor, hermano, porque realmente imagínese usted, ¿cómo se siente usted cuando usted está conversando con una persona, usted le quiere decir algo importante a esa persona y esa persona a usted no le toma atención? Esa persona está enfocada en otra cosa, está conversando con usted, pero ni siquiera le está prestando atención, sino que está en otra cosa. Y uno se da cuenta cuando las personas están así. Uno se da cuenta cuando alguien está interesado en lo que uno le está diciendo y cuando no. Cuando uno está hablando al aire, porque no me están tomando en cuenta. Y uno se siente mal, ¿o no? Uno se siente mal. Hermano, nosotros no tenemos que admitir esas cosas en nuestra relación con Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Nosotros tenemos que estar con Dios. O sea, volvemos de nuevo. ¿Cuál es el significado básico? Comunión con Dios. Esa es la oración. A Dios se le ocurrió conversar con nosotros. Él ocupó todos los medios que tuvo, envió a Cristo para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia, para conversar con Él, directamente con Él. Entonces, cuando nuestra mente está en otras cosas, eso no está bien. Es como lo mismo que le estaba diciendo yo, conversando con alguien que está preocupado de otra cosa. No, Dios quiere que estemos enfocados en Él, que nuestro corazón se abra sinceramente a Él, ¿cierto? Que usemos estos medios de gracia, porque estos son medios de gracia. Son medios de gracia, hermano. Aprovecharlos. O sea, si el Dios eterno vivo hizo esto para que nosotros nos podamos acercar a Él, y nosotros muchas veces no lo utilizamos. Claro. Y así, como dice Pedro, o sea, tendríamos motivo, tenemos que orar por todo y en todo tiempo, como decía Pablo. O sea, no solamente cuando me pase la dificultad, sino que antes de, Señor, ayúdame para que cuando venga el momento de dificultad yo pueda estar firme, confiando en Ti. A pesar de lo que venga, ayúdame a estar firme, confiando en Ti, que mi mente, Señor, todo pensamiento que se levante contra Cristo sea llevado cautivo a la obediencia. Esas son oraciones que uno puede hacer desde antes, rogarle al Señor por eso. Es que, hermano, uno se conoce, yo me conozco, y yo sé mis debilidades, y yo las dejo a Dios. Entonces, yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Y conocemos nuestras debilidades. Esas son las que hay que colocar, ¿verdad? Delante de Dios. Y como se nos hablaba, ¿verdad?, el domingo sobre encomendar, ¿verdad?, nuestro corazón a Dios. Eso es. Todas estas pasiones, todas estas debilidades que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, encomendárselo a Dios. Porque eso está morando ahí en el corazón. O sea, ya está usted encomendando su corazón, están diciéndole a Dios que haga, ¿verdad?, en su corazón. Se parece que es llenador todo esto cuando Dios empieza a hablarnos de esta forma, empieza a decir, empieza a abrir, ¿verdad?, a despejar nuestra mente de cosas que a lo mejor decimos, oye, pero es tan obvio, era tan simple, y no de repente uno dice,
y Dios me la dice y yo quedo así como que estaba ahí. Y como, obvio, vamos a volver a lo mismo que nunca contamos, que nos pasó con los carros de fuego. Entonces, es como eso, así, como que uno de repente dice, oye, muchas veces leí esto y siempre lo creí así, Pero estaba ahí. pero no era así y estaba ahí. Entonces, es eso, o sea, en la oración también, o sea, muchas veces uno se hace igual, de repente como tú decías, como hace, y como dice la escritura, uno de repente se hacía una forma de orar, ¿verdad? Parto con esto, sigo Parte con con esto, claro, y esto, y termino. Y termino. ¿No? Y algunos colocan hasta una alarma. Yo he visto personas que colocan alarma porque dicen que si no oran 40 minutos, entonces Dios no los va a escuchar. Claro. Tienen que esperar hasta que la alarma del teléfono, la alarma que pusieron, suene. Porque si paran antes, es como que la oración está perdida. Y ahí también, si tú abres los ojos cuando están orando, también pierde la oración. Claro. Pero no, Jesús oraba mirando al cielo. Pero mira, hay muchas cosas que se añaden y que... Claro, para allá, porque si te das cuenta, estamos hablando de cómo ellos, ¿verdad? Jesús nos enseña es de los hipócritas, ¿verdad? Que en ese tiempo hacían todas estas cosas. Pero hoy en tiempo también estamos alejados de Dios. Estamos, ¿verdad? Haciendo cosas que de repente, como bien decía Joana, no es que tienes que orar con los ojos cerrados, no con los ojos abiertos, tienes que orar de pie no, tiene que ser de rodillas. Y ya hay cosas, hay cosas, ¿verdad? Que van llenando, ¿verdad? Nuestra vida de cosas paganas, se podrían decir, ¿verdad? Y que te va limitando la oración. Claro. Porque después el hermano que viene recién llegando y dice, oh, no puedo orar porque estoy parado. No, o por ejemplo con el límite de oración, como me enseñaron a mí hace muchos años atrás, que no es donde estoy ahora, pero en mi inicio, ¿cierto? Me decían, no, solamente puede venir una sola vez. O sea, después en el día yo estaba así, quería venir a decirle cosas, no, pero no podía, porque me habían dicho que Dios escucha una sola vez. Claro. Entonces uno se empieza a acumular cosas y uno quisiera decirlas ya en el momento. Pero después cuando uno lee la palabra y te encuentra con que Jesús dice, no, es que yo creo que todo tiempo. Es que yo creo que así como... Claro, es así mismo como dice la escritura, que se maravillaban de Jesús cuando Jesús les hablaba de la verdad. Así mismo pasa con nosotros cuando leemos la escritura en este tiempo y nos damos cuenta de eso que tú estás diciendo ahora. Que a ti te decían que era así, pero viene Dios y te dice, oh, no era así. Y lo más genial es que la oración, como veíamos un momento, ¿a quién se le ocurrió? A Dios. Entonces, Él es el que dice, ven en todo momento, ora por todo, no te afanes por nada. Si hay algo que está ocupando tu mente, si está turbando tu corazón, preséntalo delante de mí. Pero tú, sé sincero conmigo, ven. ¿Ya? Entonces, Jesús no está diciendo eso, y nos dice más la Escritura que Él conoce todo nuestro corazón. Él ve los secretos, ¿ya? Pero eso, hermano, de que Él ve los secretos, no significa que Él no va a estar cuando nos toque orar en la iglesia, en público, ¿cierto? O con nuestra familia, o con un grupo pequeño de creyentes. No, porque, como les decía, o sea, Él está muy preocupado de todas las cosas que nos suceden. Claro. Él está muy preocupado de todas nuestras necesidades. Está preocupado de sus hijos, ¿cierto? Entonces, como vuelvo a decir, si el corazón está centrado en Dios, si uno le busca de una manera real, de una manera sincera, de una manera profunda, hasta el orar en público, hermano, no es como que Dios nos encierra solamente Él y yo, solamente Él y usted. Y eso tiene que ser el motivo de oración. Señor, ayúdame que cuando me toque esto, cuando tenga que orar en público, seas tú y yo solamente, porque a muchos nos cuesta orar cuando hay más. Claro. Yo lo digo de manera personal. A mí me cuesta orar cuando hay más, porque me pongo límite. Porque no es lo mismo cuando yo estoy orando con el Padre, yo ahí le puedo decir todas las cosas, pero sé que cuando hay más oídos no se puede. Entonces como que uno está preocupado de que no puedo decir esto, no puedo decir esto. Entonces a mí me cuesta. Yo le pido al Señor que me ayude en esos momentos. Claro. Sobre todo cuando los días martes me tocaba oración, muchas veces me fue de tropiezo, me fue de estorbo, porque mi corazón se iba para otras cosas. Entonces preferí no estarme grabando y orar yo nomás. Claro. Pero no estarme grabando. Porque, bueno, hay algunos que no tienen esa, pero yo particularmente yo tengo esa lucha. Entonces, y aún más cuando me encontré con esta palabra ahí que dice, pues si esto te va a hacer no sé, antes de que pase esto,
Claro. Mejor que sea algo entre él y yo. ¿Ya? Pero es un trabajo personal. Uno va creciendo como cristiano. A lo mejor llegará un momento en que ya no me sea como de turbación dentro de mí, podría decir. Pero claro prefiero que- estar, ¿cierto?, con él, conversar con él libremente y no ponerme límites, ¿cierto? Claro. Que me pasa eso a mí particularmente. Entonces, Claro, sí, está bien ¿cierto? que- Entonces, en ese sentido, hermano, hasta la oración más pública es en secreto, cuando estamos totalmente concentrados en Él. Y eso es lo que tenemos que buscar, el enfoque solamente en Él, en el Señor, en ese lugar de intimidad, sin ningún tipo de límite, de nada, sinceramente con Él. Y ahora, y aquí surge otro tema, ¿no? Porque cuando Jesús habla aquí de que nuestro Padre, ¿cierto?, ve en lo secreto, también va al enfoque a que Él nunca traiciona nuestra confianza, Claro, como el hombre. ¿cierto? Porque muchas cosas de las que, como yo les digo yo, o sea, yo prefiero estar con Él solamente, ¿ya? Obviamente si estoy en la iglesia voy a tener que hacerlo igual y le pido al Señor que me ayude, pero a mí me gusta Él y yo solamente, ¿ya? Porque muchas cosas de las que nosotros le decimos a Él, ¿cierto?, son cosas privadas. Son cosas que queremos que solamente Él las conozca porque sabemos que es lo que quiere para nosotros nuestro bien. A diferencia de lo que ocurre, ¿cierto?, cuando le contamos nuestras cosas a una persona cercana, sea un hermano de la iglesia, sea un ser querido cercano, ¿cierto?, que a menudo tienden a traicionarnos porque son hombres. El corazón es engañoso, es perverso y fallamos, ¿cierto? Fallamos. Entonces, cuando nos enteramos de cosas así o nosotros contamos cosas, ¿cierto?, que nos están pasando, muchas veces esas cosas que nosotros le decimos a ellos, en algún momento quizás nos van a traicionar y lo van a empezar a divulgar, ¿cierto? Y no quedó nunca en secreto, sino que se transformó en un chisme y después ya uno cuenta algo pequeño. Por ejemplo, uno le presenta un tronquito, ya le pusieron rama, hoja, hasta nidos de pájaro le pusieron, ¿cierto? Y se habla a las espaldas de uno. Pero Dios no hace eso. Si yo le cuento un secreto a Dios, se va a quedar en secreto. Y sé que Él me va a ayudar a mí, porque Él anhela lo mejor para mí. No está buscando enterarse de algo para hacerme caer, como a menudo pasa, ¿cierto?, cuando nosotros contamos cosas a otras personas que buscan el momento y, como dicen, nos dan el pinochetazo, ¿cierto? ¿Qué tal este es así? Este es así. No, yo prefiero Dios. Y cuando uno realmente descansa en Dios, hermano, no tiene necesidad de andar contando las cosas. Claro, ¿Cierto? claro, es que, mira, yo también tengo la misma situación, se podría decir. Yo también creo que el mejor consejero, el mejor amigo, el mejor psicólogo, el mejor doctor, ¿verdad?, es Dios. No hay otro, no hay otro. Yo le puedo contar todas las cosas, todo lo que me Con pasa. toda confianza, sabiendo que Y- Él es fiel siempre. Y hay cosas que me avergüenza decirlas, pero se las digo a Él, ¿verdad? Y cuando uno... eso es abrir el corazón. Eso es abrir el corazón a Dios. Ya no necesitas, ¿verdad?, estar contando tus cosas a los demás. Porque tienes a alguien tan confiable, tienes a alguien tan misericordioso, tienes a alguien que te escucha y tienes a alguien que te ayuda. Y no es hombre. ¿Me entiendes? Entonces, ya empiezas también a depender de él. Porque ya como no le cuentas las cosas a nadie, como que de repente la gente se va alejando. Se va alejando. Ya Ya no sí. te hablan, ya no te preguntan. Y de repente empiezan a conversar contigo, a tratar de sacar algo por ahí, pero uno ya está tan descansado que no necesita hablar de eso, porque Dios borra muchas cosas, o sea, hace que olvidemos muchas cosas cuando venimos a su presencia y que de repente nos hacen tanto mal en nuestra vida, que da vuelta en nuestra cabeza, que pasa 1 o 2 semanas, vuelve a dar vuelta en nuestra cabeza. Pero Dios va sacando todas esas cosas, entonces ya va nuestra vida y nuestro corazón va descansando, ¿verdad?, en Dios. Es el descanso de Dios. Y por ejemplo, cuando uno pasa situaciones fuertes, ¿cierto? Y uno viene quizá llorando delante del Señor y de repente no puede ni pronunciar una palabra, hermano. Pero el Señor, cada lágrima que uno derrama, ¿cierto?, cada aflicción que uno tiene en su corazón, el Señor sabe, ¿cierto?, toda nuestra necesidad. Y no nos damos cuenta
que a medida que nosotros vamos viniendo a Él y entregando cada vez, sin límite, cuando quiera yo y me sienta ahí, venga delante de Él y se lo entrego, vamos sintiendo el consuelo de Él, vamos sintiendo que Él nos renueva las fuerzas. Él nos renueva las fuerzas y nos ayuda a seguir en pie. Él nos sostiene. Y cuando pasa el tiempo de aquel episodio que nos marcó, de aquel episodio que nos dolió, que fue como una herida abierta, que cada vez que nos nombraban eso, era como que sangraba y como que estaba infectada esa herida y nunca quería sanar, nos damos cuenta, miramos atrás y veíamos de dónde me sacó el Señor. Cómo me ayudó el Señor, cómo me sostuvo el Señor. Y ya veo, ¿cierto? Y recuerdo, y podría recordar ese momento, pero ya esa cicatriz ya está cerrada. Ya está sanada esa herida y ya no duele. Claro. Es que siempre, bueno, yo digo, yo vengo al Creador, al que conoce todo de mí. Como yo vengo al Creador, aquel que me creó, aquel que conoce todo de mí, es como usted cuando le lleva su auto, ¿verdad?, al fabricante, al que lo fabricó. Él lo va a tomar y lo va a reparar y se lo va a entregar tic-tac, se podría decir. Es lo mismo con nosotros, hermano. Nosotros tenemos que venir, ¿verdad?, delante de aquel que me creó, porque Él conoce todo de mí. Él sabe cada rincón, cada lugar oscuro de nuestro corazón, conoce todo, sabe todo. Y aquí hay otro tema importante, porque uno dice, no, es que Dios conoce todo, ¿para qué le voy a decir más si Él lo conoce? Pero a Él le gusta, le encanta que nosotros abramos nuestro corazón delante de Él, para que Él pueda tomar el control de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro corazón delante de Él y le decimos esas cosas que no somos de repente capaces de contárselo a nadie, solamente se lo contamos ahí vemos cómo Dios hace un trabajo en mi vida, cómo a lo mejor esa cosa que me molestaba desaparece, cómo esa pena a lo mejor que yo tenía desaparece, se transforma en gozo. Entonces, ahí nosotros tenemos esa intimidad con Dios, y en esa intimidad con Dios, Dios empieza a revelarse en mi situación, en mi problema, en eso que me apenaba, en ese dolor, en esa angustia, a lo mejor en esa debilidad que tenía para el pecado. Yo lo voy viendo personalmente a Él cómo va haciendo en mi vida. Y cómo también yo voy viendo que Él es Dios. Que Él es realmente Dios y tiene el poder para hacer esos milagros en mi vida. Dios empieza a hacer esos milagros en mi vida, y muchas veces nosotros no los vemos porque estamos tan preocupados de la cosa material, ¿verdad? Que se nos olvida que también somos espirituales y tenemos que cuidar esa parte espiritual con esa comunión con Dios, con esa entrega a Dios y con esa sinceridad a Dios. Porque como decía el pastor, ahí se produce una confianza, ¿verdad? Yo le cuento a Dios mi vida, yo le cuento mi angustia, mi necesidad de Dios, y Dios empieza a hacer en mi vida y se produce esa confianza. ¿No? Y muchas veces, hermanos, nosotros venimos a pedirle cosas a Dios, ¿cierto? Y el Señor nos responde mucho mejor de lo que nosotros le hubiéramos pedido. Y eso es verdad. Eso es verdad. Eso sí. El Señor, como dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y el Señor, muchas veces nosotros pedimos, ¿cierto? Pedimos mal, como decía Jesús. Pero el Padre, ¿cierto? Sabe, ¿cierto? Cómo somos. Dios sabe cómo somos. Sabe que muchas veces las cosas las decimos movidos por ignorancia, que pensamos que es lo mejor, pero realmente Él sabe que no es lo mejor. Y responde de una manera mucho mejor. Que hasta nosotros quedamos... Es que ahí también hay un intercesor, el Espíritu Santo, que nos ayuda. Así es. Hasta de eso se ocupó nuestro Señor. Claro. Ahí tenemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Él hace de vocero, ¿verdad?, delante del Padre.
¿verdad? De nosotros. Porque como nosotros no sabemos pedir bien, ¿verdad? Él intercede. Pero el Espíritu Santo conoce, ¿verdad? Realmente, y va y nos ayuda en eso. Y eso no es de nosotros, eso es de Dios. Él nos deja, ¿verdad? Su Espíritu Santo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos ayude. Nuestro ayudador. Nuestro ayudador. Y ese ayudador, cuando llega a mi vida, dice la Escritura que viene con gozo, ¿verdad? Viene con ese gozo que muchas veces nosotros no sabemos, ¿verdad? No conocíamos antes. Y muchas veces de repente en dificultades, en cosas difíciles, hay una Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Claro, hay una paz y hay una tranquilidad, pero muchas veces también se nos olvida que estamos pasando momentos difíciles y ese momento difícil nos mueve. Y ahí se ocupa de recordarnos lo que dijo Jesús. Claro. Y podemos volver a Él. Porque si yo reconozco, ¿verdad? Yo reconozco que dentro de esa dificultad yo me olvidé de Él. Digo, ¿sabes qué, Señor? Yo en ese momento estaba tan cegado en lo que estaba. Es que hasta de eso nos convence. ¿Sí? Porque Él nos convence de eso. De apartarte, ahí hay algo raro, detente. Y claro, porque Él me da ese querer y ese hacer en mi vida. Y nos corrige. Y nos corrige, ¿verdad? Y nos va cada vez enderezando cada vez más de esta vida que llevamos de pecado, por decirlo, es como cuando uno cuando es chico anda en la calle, sale para la calle, perdón, pero cuando te llama tu papá a la casa, ¿qué tenés que hacer en la casa? Bañarte, cambiarte ropa, hacer tus piezas, tus tareas. Empieza a hacernos, ¿verdad? A darnos, ¿verdad? Esa responsabilidad. Vemos el cariño de nuestro padre, de nuestros padres, ¿verdad? Preparándonos la comida, lavándonos la ropa. Vemos que esas cosas nosotros no las podemos hacer, pero ellos las hacen. Y somos chicos, ¿verdad? Entonces, Dios también se preocupa de todo, ¿verdad? Entonces, como nosotros estamos afuera ya sucios, cuando venimos donde Él nos cambia. Esa ropa está sucia, hay que cambiarla, hay que lavarse, hay que bañarse, hay que limpiar. Yo lo puedo hacer, ustedes no lo pueden hacer, porque no saben. Y no tampoco tienen, tampoco son Dios, ¿verdad? Ustedes necesitan de mí, necesitan de su Padre para poder... Necesitan ser dependientes. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todo eso nos vamos dando cuenta en nuestra vida, gracias a Dios que nos ayuda en eso. Y la palabra, como bien decía Joana, la palabra me lleva a mí a eso, hermano, me lleva a mí a eso, a ver a Dios, a ver lo que Dios tiene para mí en su palabra, para mí, no para el de al lado, no para el que está predicando. Claro, que muchos dicen, le tocó predicar, lo que le dijo el Señor, por eso le tocó la palabra. Claro. Pero no, es para cada uno de nosotros, personalmente. Personalmente, así es. Porque esto es personal, este es un trabajo personal o personalizado que hace Dios en cada uno de nosotros, ¿ya? Y Dios habla y habla a todos. Así es. Habla a todos. No, no te está hablando a ti porque a mí la no. palabra del domingo fue para la hermana tanto, no para el hermano tanto. Claro, para todos. Tanto partiendo del predicador, claro. para todos los que, a todo oído que llega. Somos pecadores, ¿verdad? Y la palabra es para todos. Nos limpia la palabra, nos ayuda a ver mejor. Y vamos conociendo a Dios, ¿verdad? Porque vamos conociendo a Dios, vamos conociendo a Dios, y cada vez que yo voy conociendo a Dios, voy viendo la necesidad que tengo de Él en mi vida. Y ese para mí es una bendición. Para mí es una bendición eso que Dios me entrega cada vez que yo vengo a su palabra, cada vez que un hermano predica, o cada vez que un hermano trae un devocional. Dios me está diciendo algo a mí. A mí. Y no miro para el lado y digo, lo que le está diciendo el hermano o el pastor. No, justo el Señor le habló. Es a mí. Lo pilló. No. Es a mí. Es a mí, Dios me está hablando y me está diciendo, ¿verdad? Me está aconsejando o me está, ¿verdad? Corrigiendo o reprendiendo muchas veces. Que eso es lo más doloroso cuando te reprende Dios. Pero Dios lo hace por amor, porque te ama. Por eso lo hace. Entonces, cuando hay una reprensión, ten en cuenta que es porque Dios te ama, por eso es. Si no te amara, ¿verdad?
te dejaría. Claro, y muchos se enojan con el hermano que está exponiendo la palabra. ¿Qué se cree? ¿No? Él está exponiendo la palabra de Dios. O sea, ¿con quién se está enojando? ¿Con el hermano? Claro. Se está enojando contra Dios. Porque es la palabra de Dios. Claro. Claro. No hay mejor forma de prepararse que en una predicación, en un devocional o en una lectura que hablando con él. Así es, entonces, hermanos, podemos estar seguros, ¿cierto?, de que cuando nosotros venimos a Él con un corazón contrito, un corazón humillado, somos unos buscadores sinceros de Dios, ¿cierto?, y nos presentamos delante de Él, lo buscamos en oración, Él nos va a oír, Así ¿cierto? Él nos va a oír, y todas las cosas que nosotros le compartamos, Él, ¿cierto?, no lo va a divulgar, sino que Él, ¿cierto?, guarda nuestros secretos y nos ayuda, hermano, en nuestras debilidades. Él nos levanta, todo lo que nosotros podamos tener en nuestro corazón, Él lo sabe, ¿cierto? Pero Así como es. bien decía Pedro, Él quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Claro. Quiere que abramos nuestros labios y que derramemos nuestro corazón delante de Él y le roguemos ayuda en todo momento, sin límite de tiempo, sin límite horario. No, búscalo. Eso es lo que el Señor está diciendo acá, que lo busquemos, hermano. Y también nos está diciendo acá que cuando nosotros buscamos a Dios así, de la manera que a Él le agrada, con un corazón sincero, sin estar buscando adulación, estar escuchando que me oigan los demás, no, sino que solamente mi audiencia sea Él, porque necesito de Él. Dice que Él aún más nos va a recompensar en público. Y si bien aquí Jesús no nos está especificando qué tipo de recompensa es, ¿cierto? Podemos saber que son mejor, ¿cierto?, que aquel que recibe una recompensa que buscaba según el mundo, ¿cierto? Porque el que está recompensando acá es el Dios eterno, el Dios vivo, ¿cierto? En comparación a una recompensa que se va a desvanecer, que es de hombre, ¿cierto? Claro. Que las cosas de Dios son riquezas espirituales, son duraderas, Claro, son sí, sí. inagotables, ¿cierto? Pero más allá, hermano, de eso, el secreto más importante que Él ve cuando nos dice que ve los secretos, ¿cierto? No son las palabras, ¿cierto?, que nosotros pronunciamos delante de Él en esa intimidad en nuestra habitación o en el lugar que nosotros nos habíamos apartado para estar con Él, ¿cierto? Sino que Él conoce hasta nuestros pensamientos más íntimos, los pensamientos que están ahí en la privacidad de nuestros corazones, ¿ya? Y esos son los secretos que Él se ocupa y le preocupa en gran manera, ¿cierto? Y tales secretos, ¿cierto?, a veces están escondidos incluso de nosotros mismos. Porque Sí. es muy fácil, hermanos, ser engañados, ¿cierto?, en cuanto a nuestras propias motivaciones. E incluso le pasó a Pablo, ¿ya? Claro. Porque Dios conoce nuestras motivaciones. Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios, capítulo 4, versos del 3 al 5, dice: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, dice Pablo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, él estaba tranquilo. Claro. Pero él dice, aunque mi conciencia no me acusa de algo, no me remuerde, ¿ya? No por eso quedo absuelto. El que juzga es el Señor, porque Él conoce la real intención del corazón, ¿cierto? Nosotros podemos ser fácilmente engañados por nuestras motivaciones. Pensamos que estamos en lo correcto, pero el que realmente conoce las cosas es el Señor. Entonces Pablo lo dice acá. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Bien, entonces, hermano, Él no solamente oye, no solamente ve ese momento en el cual nosotros estamos en comunión con Él, ¿cierto?, en ese lugar de privacidad, sino que a Él lo que también le interesa y aún más es esos pensamientos, esas motivaciones que están ahí ocultas en nuestro corazón y que están ocultas incluso de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener claro, como nos dice hoy, como hemos estado viendo hoy, que hay una forma incorrecta de acercarse a Dios, porque obviamente aquel que lo hace incorrectamente no está buscando acercarse a Dios, sino que ya vimos, ¿cierto?, que su audiencia era los hombres, ¿cierto? Entonces, aquel que busca una audiencia de hombre va a recibir una recompensa de tal. Busca adulación, adulación va a recibir. Busca aplauso, aplauso va a recibir. Y no va a tener más, ¿cierto? Pero aquel, ¿cierto?, que su audiencia es Dios, busca tener comunión con Dios, ya sea en privado, ya sea en grupo, porque vimos que Jesús no está prohibiendo eso, ¿ya? Solamente un corazón sincero que busca de Dios, ¿cierto?, que se derrama delante de Él y que solamente se cierra en Él.
esa es la oración que él recibe, porque realmente es oración. Veíamos que el otro era una imitación, era algo, no era ni siquiera, porque veíamos que oración es conversar con Dios. Claro. Si no estoy enfocado en Dios, es una simulación. Claro. Pero Estás conversando con mi yo. Con mi yo. Claro. No pasa la oración de ahí de los que lo oyen, Claro. ¿cierto? De mis propios oídos, quizá. ¿Ya? Pero aquí es cierto que un buscador sincero de Dios, el Señor le está diciendo acá que Él le va a oír en todo momento, que el Señor le va a ayudar, ¿cierto? Porque sabe cómo somos, sabe que fallamos, necesitamos de Él. Y aún más, tenemos el respaldo que incluso nos dice que vamos a recompensar. Y esa recompensa es mucho mejor. Y volvemos a reiterar, inmerecida. Porque ni a Cristo merecía. Claro. Pero Él se encargó de que Cristo abriera, ¿cierto?, este camino donde no lo había, para que nosotros hoy podamos entrar, ¿cierto?, a conversar con nuestro Padre, ¿cierto?, presentarnos delante de Él, confiadamente delante del trono de la gracia, ¿cierto?, para hallar misericordia y también tener, ¿cierto?, esa oportunidad para pedirle al Señor que nos ayude en todo tipo de necesidades, ¿cierto? Vamos a seguir, ¿cierto?, con esto, viendo el contenido, ¿cierto?, de la oración el próximo martes, ¿ya? Porque, bueno, este tema es un tema bien contundente. Está bueno, necesita, está bueno. ¿cierto? Está bueno este estudio, está muy rico, ¿verdad? En conocimiento, porque es importante. Muchos hermanos que, bueno, yo tengo hermanos familiares, ¿verdad? Que muchas veces me preguntan, digo, es que yo sé orar, pero es que como no sé, es como la oración, es que los hermanos dicen esto, los hermanos dicen esta otra cosa, pero la oración es simple, si no tiene, ¿cómo se llama? Grandes cosas que uno tenga. No, la oración es simple. Yo siempre le digo, es una conversación con Dios, pero es una conversación sincera y abierta de tu parte hacia Él. Eso es. Dile quién eres, cómo eres, lo que haces, cómo lo haces, tus debilidades, si eres enojona o enojón, dile que eres un enojón, una enojona, que rápidamente te vuelves te enciendes, ¿verdad? Muchas veces siempre está a la defensiva. Claro. O muchas veces caes en la mentira. Dile eso. O en el chisme. En el chisme también. O así muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, eso es. Abrirte a Dios, contarle, dile cómo tú eres, lo que a ti no te gusta, ¿verdad? Cómo eres. Y que te ayude en esas cosas que te alejan de Él, porque esas cosas muchas veces alejan a Él, la alejan. Entonces, como bien decíamos al principio, hay en algunas iglesias o algunos hermanos te traen reglas para orar, y Dios nunca puso reglas para orar, nunca puso reglas para orar. O sea, lo único que Él dijo, que sea sincero. Claro. Un corazón sincero, un corazón contrito, humillado, Él no lo va a despreciar. Claro, porque Él sabe, como le llamamos ahí, todas las cosas que nosotros le vamos a decir, Él ya lo sabe. Todas las cosas que le vamos a pedir, Él lo sabe. Claro, Dios está un ejemplo de cómo tú tienes que orar, ¿verdad? Pero es un ejemplo nada más. Tú ves un ejemplo, por ejemplo, no sé, por valga la redundancia, de cómo tienes que andar en bicicleta, por dónde tienes que ir. No sabes que usted tiene que ir por este lado, por aquí, por allá, cuando encuentre una vayas. Pero es un ejemplo, es algo que tú puedes usar ciertas partes, ¿verdad?, de la oración para poder y reconocer a Dios dentro de esa oración. Entonces, pero tú puedes venir sinceramente delante de Dios, como bien decía Joana, libremente delante de Dios y abrir tu corazón, decirle lo que te sucede realmente, que tienes a lo mejor una pena muy grande, que la llevas por mucho tiempo y que has tratado de hacerlo con respiraciones, porque muchos dicen que hay que hacer respiraciones, ejercicios, ¿verdad? Algunos buscan otras formas también de claro, poder calmar esos pensamientos, calmar por ejemplo, el alcohol, la droga, todas esas cosas. Pero si tú vienes a Jesús sinceramente reconociéndole, ¿verdad?, como Señor, como Salvador, como el que dio su vida en la cruz por ti, porque tú eres pecador, tú debías estar ahí.
tú reconoces delante de Él que necesitas de Él, que tú eres el único que puede ayudarlo, Él lo va a hacer. Pues estás teniendo una conversación sincera con Él. Y te estás abriendo a Él, estás abriendo tu corazón delante de Él. Y Dios no te va a rechazar. Hermano, amigo que no estás escuchando, Dios no te va a rechazar. Él te va a aceptar. Él te va a ayudar, te va a levantar, te va a fortalecer. ¿Ya? Pero si vienes con otra intención, como estuvimos hablando ahora, vienes con una intención del yo, que yo soy así, yo siempre doy, yo siempre soy bueno, yo siempre hago estas cosas. Yo soy más espiritual. Claro, y tú vienes con esas cosas, créeme que tu oración no va a subir de tu cabeza para arriba, no va a llegar más arriba de tu cabeza. Pero tú vienes con esa sinceridad. Con arrogancia, no. Claro, pero si tú vienes con esa sinceridad, ¿verdad? Con esa necesidad, ¿verdad? De conocer a este Salvador y a este buen Señor Jesucristo. Créeme que no lo vas a quedar en el aire. Te va a escuchar y algo va a pasar en tu vida. Así que te invitamos para que tú puedas orar, para que tú puedas venir a esta conversación con Dios sincera en oración. Eso es la oración. No es como decíamos al principio, no es algo recitado, ¿verdad? Que te entregan por ahí, diga esta oración. Listo, como si fuera mágico. Claro, y te pegue esta oración en su puerta, ande trayendo en su billetera, porque esto lo va a proteger, esto lo va a ayudar a usted. No, eso no. No es mágico esto. Dios no es un mago. No, Él no sé. No hay comparación en la tierra de Dios con. No. Él es eterno, Él es el Dios vivo, Él es el Creador, Él es el por siempre y para siempre. No hay otro. Cuando usted llegue, ¿verdad?, ante Él no lo dejará solo, como digo, le dará a usted ese entendimiento, esa sabiduría, y va a querer más. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y te fortalezca en lo que tú estés pasando, esperando en el Señor, ¿verdad?, que esta palabra, esta enseñanza haya sido de mucha ayuda para tu vida espiritual y que también podamos crecer, ¿verdad?, con todo este conocimiento que Dios nos entrega y que siempre está disponible, está a libre disposición de todo hombre para aquel que quiera acercarse y conocer a Dios sinceramente, no por cosas vanas, que yo voy a ir porque tú tienes que darme, yo hice esto, tú me das. No, esto no es un intercambio, esto no es un mercado, ¿verdad?, donde yo vengo, compro y me tienen que dar. No. Muchos piensan que Dios es un prestamista. Claro, entonces no es así, no es así. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que Dios haga algo en tu vida, amigo, hermano? Ven a Él sinceramente. Soy un pecador. Soy un pecador. Por eso vengo a ti, porque soy un pecador y necesito de ti. Sinceramente. Eso es. Dios te va a escuchar y te va a ayudar. Bueno, nos dejamos invitados, hermano, para el próximo martes para que nos... Continuemos, ¿cierto?, con estos versículos. Claro. Nos ha dado harto, hemos estado del 5 al 8, hermano, pero no hemos podido finalizar. Claro. Pero vamos a continuar, que eso es lo genial, porque bueno, no hay que ponerle límites a Dios. Claro, en su palabra no hay que ponerle límites, eso está clarísimo, o sea, no hay límite. No hay límite en su enseñanza, en lo que Él nos quiere entregar. Y esto es bueno, esto es bonito, maravilloso, es enriquecedor para nosotros. Para nosotros que estamos aquí delante de ustedes y para ustedes que nos escuchan también, los hermanos, amigos, aquel que pase por esta transmisión, es muy, muy bueno para nuestras vidas. Así que, esperando en el Señor, Dios mediante, ¿verdad?, no venga antes, próximo martes poder estar con ustedes nuevamente para continuar con el tema de la oración. Está muy bueno todo esto. Y vamos a ver el contenido de la oración. El contenido de la oración. Ahí vamos a tener otro tema más, para que podamos ir conociendo a este Dios maravilloso, podamos ir llenándonos de Él, que siempre queramos ser más dependientes.